Fuentes de energía. En esta época, las principales fuentes de energía que se descubrieron fueron la electricidad y el petróleo. Esto significa que hubo una gran variación con respecto a la etapa anterior. Benjamin Franklin, durante su estancia en Francia en 1752, llevó a cabo el famoso experimento que le permitió demostrar que las nubes están cargadas de electricidad y que, por lo tanto, los rayos esencialmente descargan de tipo eléctrico. La electricidad fue utilizada primero para la iluminación y posteriormente como fuerza motriz. Thomas Alva Edison, en abril de 1879, Edison abordó las investigaciones sobre la luz eléctrica. La primera empresa mundial de electricidad fue fundada por Edison, que fabricó por primera vez en 1879 la lámpara incandescente. La industria del petróleo se inició a mediados del siglo XIX, cuando realizaron las primeras perforaciones de Estados Unidos. El petróleo tuvo gran importancia como fuente energética a partir de la invención del motor a combustión. Sus derivados se volvieron esenciales para la industria y la vida cotidiana. El carbón se seguía usando porque era el combustible de la máquina de vapor, pero fue sustituido por las fuentes anteriormente nombradas y por la energía hidráulica que se acumulaba en las cuencas fluviales. Rubros e inventos. En 1783, los hermanos Montgolfier construyen el globo aerostático. En 1800, tras sus estudios sobre la electricidad, el italiano Alessandro Volta inventa la primera pila. En 1821, el inglés Miguel Faraday inventó la primera dínamo. En 1822, el francés Juan Niceforo inventa una cámara de cajón con la cual puede tomar imágenes fotográficas. En 1843, Samuel Morse, artista e inventor estadounidense, fue conocido por haber inventado el telégrafo eléctrico y el código Morse. En 1860, el norteamericano Preke realiza las primeras perforaciones para hallar petróleo. En este mismo año se construye la primera bicicleta cuya rueda es un tercio más grande que la trasera. En 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono, revolucionando el mundo y las comunicaciones. En 1877, Thomas Edison inventa el fonógrafo que funcionaba con energía mecánica. En 1879, Thomas Edison inventa la lámpara incandescente de filamento de carbón. En este mismo año también Warner Siemens construye la primera locomotora eléctrica. En 1884, el alemán Tokyo Daimler inventa el motor de combustión interna que funciona con un derivado del petróleo, la nafta. En 1895, dos hermanos franceses, los Lumière, descubrieron que tomando varias fotos sucesivas y proyectándolas a una cierta velocidad, se producía la imagen del movimiento en el espectador. En 1885, la importante unión de motor y vehículo se produjo cuando Carl Benz y luego Gottlieb Daimler introdujeron los primeros automóviles de gasolina eficaces. En 1900, el conde von Ferdinand Zeppelin, oficial del ejército alemán que desarrolló el dirigible rígido, un vehículo más ligero que el aire llamado Zeppelin en su honor. En 1903, los hermanos estadounidenses Wilbur y Orville Wright realizaron el primer vuelo en aeroplano. Países industrializados. Los países más industrializados en esa época eran Francia, que entró en el siglo XX como gran potencia industrial, pero con importantes dificultades, como carencia de fuentes de energía y materias primas industriales, falta de financiación adecuada, inestabilidad y escándalos políticos en la Tercera República. Alemania, desde su unificación en 1871, realizó un despliegue industrial. Su importante industria química abastecía los principales mercados europeos. Estados Unidos, al comenzar el siglo XX, habían superado al Reino Unido como primera potencia industrial. Su capacidad inventiva, sus ilimitados recursos naturales de carbón, petróleo y hierro, y su amplio mercado interior favorecieron su despegue económico. En 1914, Japón era la primera potencia económica no occidental. Imitaron las fórmulas tecnológicas, financieras y comerciales de Occidente, y otros países como Reino Unido, Italia, Holanda y Bélgica. División Internacional del Trabajo. La División Internacional del Trabajo es la división del proceso de producción mundial entre países y regiones mediante la especialización en la realización de determinados bienes. La División Internacional del Trabajo consistía en que países y colonias periféricas eran productores de bienes primarios como materias primas y alimentos.
Esas materias primas eran enviadas a países centrales como Inglaterra, Reino Unido o Estados Unidos, entre otros. Estos países centrales los industrializaban a estas materias y se los volvían a enviar a los países y colonias periféricas. El liberalismo. El liberalismo es la doctrina elaborada por la burguesía para justificar su enriquecimiento y la miseria de la clase trabajadora. Su principal representante era el economista Adam Smith, que defiende la teoría que el Estado debe mantenerse apartado de la economía del país, no debe fijar ni precios, ni salarios, ni debe proteger a los obreros. Los empresarios pueden actuar con entera libertad y como mejor le parezca. La misión del Estado es simplemente la de la policía, mantener el orden público pero sin intervenir para nada en los asuntos económicos. El lema del liberalismo fue dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer quiere decir dar plena libertad de producción. Dejar pasar quiere decir establecer la libertad de circulación de mercadería y riqueza suprimiendo las barreras aduaneras interiores de los países y los estados. Crisis de 1873. Entre 1873 y 1890 tiene lugar una crisis económica que en la época se conoce como la Gran Depresión. En esta época se quiebra el monopolio industrial inglés al aparecer otros países industrializados que compiten en el mercado internacional. Esta competencia satura el mercado y hace caer los precios de los productos industriales, reduciéndose así los beneficios. Además, durante décadas han venido fabricando los mismos productos, con los que comienza a haber rendimientos decrecientes. Sistema de producción, Taylorismo y Fordismo. La huelga y las constantes manifestaciones de los obreros preocupaban a los empresarios. Cuando se producían se empleaba más tiempo del necesario para elaborar la misma cantidad de los productos que en tiempo de calma social. Frente a esta situación, un ingeniero y empresario industrial norteamericano, Taylor, diseñó un programa de trabajo basado en la división de tareas y la administración científica dentro de la empresa. Esta consistía en analizar cada tarea asignándole un tiempo de ejecución relacionándola con la tarea siguiente. Cada actividad debía ser conectada a una maquinaria y se debía seleccionar el obrero para operarla en función de las características físicas adecuadas. Henry Ford, un empresario norteamericano de la industria automotriz, se basó en los principios del Taylorismo para diseñar la cadena de montaje que aplicó en su industria. Esta consistía en una cinta transportadora que pasaba por delante de los obreros, cada uno de los cuales agregaba una pieza hasta obtener el producto final. Ford aplicó este sistema a partir de la década de 1920. Desde 1950, este modelo se utilizó en la industria en todo el mundo.